Amigos, noticias de último minuto. En la ONU continúa el descaro ruso. De hecho, el embajador de la ONU por parte de Rusia ha dicho que Kiev, Ucrania, puede evitar todas las penurias a su población, o sea, los misiles que están destruyendo a la población, si accede a las demandas de Vladimir Putin. Así lo han afirmado las autoridades rusas. Dijeron que Ucrania puede normalizar la situación, evitar el sufrimiento y simplemente acceder a cumplir las exigencias de Moscú. O sea, básicamente está diciendo Rusia en la ONU que van a seguir realizando destrucciones a Ucrania. Esto es algo que nunca se había visto. Es una situación tal que la verdad es que un país que ya ha sido reconocido como un estado terrorista, que es Rusia en este momento, todavía tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y encima bloquea todas las decisiones que tiene que ver con la guerra. El próximo paso de la ONU va a ser expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad, ya que han sido declarados un estado que esparce el terror y hay ciertas reglas y ciertas cosas que parecen que primera vez que pasan, pero existen esas leyes desde antes. El gobierno ruso afirmó que las autoridades de Ucrania pueden evitar estas destrucciones si simplemente ceden ante Putin. Básicamente, si Zelensky se arrodilla en frente de Vladimir Putin y le acepta todo lo que quieran. De hecho, alguien que lo dijo también fue el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa. Dicen que para arreglar todo esto y se cumplan las demandas de la parte rusa, el gobierno de Ucrania tiene que entonces buscar eso. Es algo casi increíble el cinismo. Acusan en la ONU también a Estados Unidos por los misiles de Ucrania. O sea, Ucrania se defiende con misiles de Occidente o de Estados Unidos. Y cuando se defiende con esos misiles, ya sean los NASAMS, a veces destruyen un misil ruso, ¿verdad? Y ese misil ruso rompe y cae en otros lugares y pueden caer en edificios de Ucrania donde están los rusos ocupados y destruye los edificios. Por supuesto que sí, pero es que ¿qué quieren ahora? Que no se defiendan ni siquiera de los misiles rusos que envían a territorio ucraniano. Es que, por ejemplo, hay imágenes de misiles que impactan edificios residenciales en Kiev, pero ahora dicen que es que se tratan de misiles de la defensa aérea de Estados Unidos. O sea, esto ya raya en lo cínico. La denuncia la ha llevado a cabo el delegado de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero lo que están hablando más que nada es que cómo sacan y expulsan a Rusia del Consejo de Seguridad. Algunos creen que esto era casi imposible. Hay otro tipo de cuestiones en donde se puede todavía lograr y cuestionar, por ejemplo, de que el puesto era para la Unión Soviética y que Rusia nunca solicitó formalmente pedir estar allí. Y varios congresistas de Estados Unidos han pedido que se revoque el puesto permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto, por supuesto, hay expertos que han dicho que entienden el enfado y la frustración, pero que no es posible expulsar a Rusia, ni sería prudente hacerlo en este momento. Pero hay medidas que las Naciones Unidas pueden tomar para censurar a Rusia. ¿Pueden sacar a Rusia del Consejo de Seguridad? Sí, depende. ¿Y eliminar su veto? Por supuesto. Es algo que no ha pasado, pero en el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas dice que se puede expulsar a un país miembro si ha violado de manera persistente los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, en este momento lo estaría realizando Rusia. Rusia, con toda esta destrucción y seguir diciendo en la ONU que ellos van a seguir enviando misiles a Ucrania, simplemente están cometiendo y están casi siempre aceptando básicamente que ellos están cometiendo un crimen de lesa humanidad. Ellos lo niegan y es fácil negarlo, pero la ley es clara. Cuando los objetivos son civiles o son de estructura civil como la electricidad, lo que se afecta allí es a más de 4 millones o 10 millones de ucranianos o de familias que están sin luz y que ellos en realidad
son víctimas de esta guerra, sin importar si están a favor de Rusia o de Ucrania. Ellos están haciéndole un daño muy grande a ellos. Entonces, con todos los movimientos de Estados Unidos para presionar a la ONU en este sentido, los diputados estadounidenses fueron para tratar de buscar una resolución en el Congreso para exigir a Joe Biden que utilice también la permanencia de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para expulsar a Rusia de allí. Es muy complicado, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque, señores, estamos ya en un estado que Rusia ya no es la misma Rusia de hace años atrás. Rusia ha cambiado todo, ha estado jugando con el hambre en el mundo, ha estado realizando crímenes de lesa humanidad. Se discuten esos crímenes y todavía hay una serie de países que están fronterizos a Ucrania y a Rusia que se están tratando de poner de acuerdo para ir a atacar a Rusia. Primero, para defenderse. Segundo, es atacarlo, porque la mejor defensa es el ataque. Si alguien ojea la Carta de las Naciones Unidas, se dará cuenta que Rusia no está entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Son 5 países. 1, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. O sea que esa es la extinta Unión Soviética, no Rusia. O sea, que si pueden hacer algo, pueden hacerlo. Pero la ONU podría y está tratando de ver si pueden o no expulsar a Rusia. Pero tenemos que ser francos, la ONU está siendo desafiada por Rusia, está siendo desafiada por Vladimir Putin, está siendo desafiada por su miembro diplomático que está allí, diciéndole a todos los países democráticos o no que están allí, decirle que ellos van a seguir bombardeando a Ucrania. Esto es algo que resulta casi imposible de entender. Se sabe que antes se habían logrado algunas cosas como sacar a Rusia de derechos humanos, igual lo hicieron con Venezuela, etcétera. Pero una vez ahora que Rusia ha sido ya declarado como un estado terrorista, entonces ya no es un miembro legítimo del Consejo de Seguridad. Y por lo tanto, todo el mundo en un momento estaría mirando para otro lado, pero ahora tienen que enfrentar esta realidad. Así que el camino de una reclamación de Ucrania para dentro de esta burocracia en la ONU, por supuesto que es muy difícil, pero cada vez le tienen más posibilidades de arrebatar el derecho a veto de Rusia en el Congreso de Seguridad como un castigo por su ofensiva militar y por no seguir las reglas. Es como que en plena Segunda Guerra Alemania estuviera ahí y todavía ellos quisieran ser, por ejemplo, de la ONU, porque dicen que ellos quieren conquistar al mundo y que lo van a seguir haciendo. Eso es lo que está sucediendo. Así que ya la ONU resolvió, por ejemplo, que Rusia tiene que pagar las reparaciones de guerra a Ucrania. Y eso contempla la reconstrucción de la infraestructura civil, por supuesto, y de muchas otras cosas más. Entonces, si Rusia no está en la ONU, o por lo menos que no esté en el Consejo de Seguridad, probablemente entonces ellos renunciarían de la ONU y ya la ONU no podría obligarles tampoco para que paguen estas reparaciones. Pero lo que tiene que hacer la ONU en realidad es proteger a los países miembros y por supuesto que castigar a los países que no logran algo. Este es un mal ejemplo de las cosas que pueden suceder. Ahora mismo la ONU podría tomar medidas como expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad. Eso antes no lo querían hacer porque querían dejar abierta la diplomacia. Zelensky dice que no va a negociar. Putin dice, si no negocian conmigo yo voy a seguir bombardeando y voy a destruir Ucrania. O sea, van a negociar conmigo la paz, ¿verdad? Pero en mis términos. Y si no, yo los destruyo a todos. Señores, esto no puede ser así. Y la ONU va a tomar medidas. Y por supuesto que muchos países de la ONU van a tomar también medidas. Y Rusia se juega entonces también que le quiten el veto en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Porque todo esto, lo que están haciendo, como lo dijo Vladimir Zelensky en una reunión del Consejo de la Seguridad hace poquito, que los ataques aéreos rusos contra la red eléctrica ucraniana son un notorio crimen contra la humanidad. Y aún así, adivinen,
el 50% de las necesidades de electricidad de Ucrania se están cubriendo ahora mismo. Aparte, a pesar de los ataques aéreos de Rusia, hay el 50% se está ayudando. Como dijimos, Vladimir Putin va a perder esta guerra y va a perder también con su estrategia de destruir todas las cosas eléctricas, porque al final Ucrania sigue armándose con más NASAMS, con más Iris-T, hasta con más drones, y Rusia en este momento al parecer no tiene absolutamente nada. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal